Feliz sábado a cada uno de ustedes, queridos hermanos, familia y amigos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Hoy tenemos un tema muy hermoso, el poder de la oración. Les invitamos desde casita a poder orar juntos. Podemos inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por un día más de vida, por permitirnos este sábado hermoso, un sábado más, mientras esperamos tu llegada. Señor, gracias porque hasta ahorita nos has acompañado y nos has cuidado en estos tiempos difíciles. Queremos pedirte especialmente por todas esas personas que se encuentran enfermas y que han perdido sus familiares, que tú puedas estar, tu presencia, que ellos sientan que tú no te alejas de ellos y que les das esa fortaleza. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación vamos a tener un canto por mi esposo, el pastor Rubén Tenorio, y una servidora. El poder del cristiano. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú herirte, pero no podrán. Amén. Feliz sábado, hermanos, amigos que están a través de la palabra de Dios en comunión y que por medio de su palabra nos unimos también espiritualmente. Esta semana hemos estudiado un tema muy importante en la vida espiritual, que se titula El poder de la oración. Y probablemente algunos cristianos, después de muchos años, todavía nos preguntemos si hemos aprendido a orar, si sabemos orar. Ahora, ¿es necesario saber orar? Sabemos que Dios escucha a las personas y no es necesario
preparar un discurso para Dios, para pensar que sí sabemos orar, o tener las palabras correctas, o tener el vocabulario más académico para poder dirigirnos a Dios. Pero cuando hablamos de aprender a orar, no estamos hablando tanto de las frases, de las sentencias o la forma del discurso que nosotros hacemos para con Dios cuando oramos, sino estamos hablando de algo que va más allá de esto. Y es lo que hemos aprendido, o lo que aprendemos en Escritura cuando hablamos o cuando tratamos de aprender o entender mejor sobre qué es la oración y cómo esta oración debe de ser una oración poderosa. Y el primer texto que vamos a leer es el que encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero concentrarme en esta última frase como una introducción. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a encontrar que hay diferentes traducciones sobre esta declaración. Algunas traducciones dicen: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Pero si tratamos de seguir el texto griego, más o menos podríamos tener una traducción un poco literal, que diría: puede mucho la oración del justo siendo eficaz. Ese sería más o menos el sentido. Ahora, ¿qué está diciendo esta declaración? Que la oración del justo puede ser eficaz o que puede ser ineficaz. Bueno, si vemos el sentido, nos lleva al hecho de que aún la oración del justo puede ser una oración ineficaz. Porque cuando es ineficaz, entonces no tiene mucho poder. O la oración del justo puede ser una oración eficaz. Y es a la que se refiere aquí cuando dice que puede mucho, o sea, puede hacer muchas cosas. Pero ¿en qué consiste que una oración obre de una manera eficaz o que sea una oración eficaz? En la forma en que nosotros la presentamos a Dios. Tal vez uno de los aspectos más importantes cuando tratamos de orientar la oración o cuando tratamos de que nuestra oración sea una oración eficaz o eficiente es considerar ciertos aspectos que son importantes acerca de la oración. Y el primero de ellos lo encontramos allá en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y aquí encontramos un incidente donde un discípulo le hace una petición a Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus
discípulos. Esta declaración de este discípulo a Jesús, enséñanos a orar. Podemos decir que era una petición genuina. ¿Por qué? Porque indudablemente nosotros los seres humanos necesitamos aprender a orar. Por un lado decimos que orar no es una ciencia que alguien no pueda realizar, que alguien no pueda hacer. Pero por otro lado decimos que necesitamos aprender a orar. En otras palabras, mientras que orar es tan sencillo como alguien que no sabe, que nunca ha orado, puede orar, pero orar puede ser a la vez tan complicado como aprender a orar correctamente. ¿Y en qué consiste la diferencia entre saber o no saber orar? Bueno, vamos a ver el segundo concepto. Y el segundo concepto lo encontramos allí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 26. Aquí habla acerca de nuestra oración y también la parte que tiene el Espíritu Santo cuando oramos. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje es importante para la oración. ¿Por qué? Porque en primer lugar aquí está hablando de que los seres humanos, cuando oramos, tenemos ciertas debilidades que pueden hacer que nuestra oración no sea una oración eficaz, que no sea una oración que obre eficazmente. Así que cuando pensamos en la oración tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son mis debilidades que me impiden aprender a orar o que me impiden dirigirme a Dios para pedir lo que realmente conviene? Así que hay debilidades humanas que se convierten en un obstáculo para la oración, como dice este pasaje. Y que en un momento nos ponen en una situación donde nosotros no sabemos si lo que estamos pidiendo es lo que nos conviene realmente o lo que no nos conviene. Ahora, en este momento crítico, cuando nosotros oramos a Dios, pero a menudo nuestra oración está influenciada por nuestras debilidades, de tal manera que a lo mejor podemos estar pidiendo lo que no nos conviene. Allí el Espíritu Santo trata de ayudarnos para que nosotros podamos comprender cuáles son las cosas que nos convienen y por las cuales nosotros debemos de orar. Y el Espíritu Santo lo hace de tal manera que aquí lo expresa como gemidos indecibles. En otras palabras, el Espíritu Santo está hablándonos, tratando de convencernos de que tal vez lo que estamos pidiendo, la manera como estamos pidiendo, la forma en que estamos orando, no es la forma más conveniente para la oración. Ahora, esto significa que entonces, cuando oramos, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo
para que nos ayude a pedir y a orar por lo que realmente a nosotros nos conviene. Y no dejar que nuestra debilidad influya y haga nuestra oración ineficaz. ¿Por qué razón? Porque si dejamos que nuestras debilidades influyan en nuestra oración, podemos pensar que si pedimos por algo que no nos conviene, indudablemente que Dios no nos va a conceder algo que nos va a hacer daño, algo que va a ser para nuestro mal espiritual, algo que no nos va a ayudar para que nosotros podamos vivir en armonía con Dios y poder seguir acertadamente el camino de la salvación. De allí que, aunque orar es fácil, orar puede ser complicado. ¿Por qué? Porque nuestra misma naturaleza, nuestras mismas debilidades pueden estar influenciándonos y no pedir en la oración lo que realmente es conveniente para con nosotros. Ahora debemos recordar que cuando nosotros oramos y cuando nosotros pedimos aún cosas que consideramos que son buenas para nosotros, cuando pedimos inclusive por cosas buenas para otras personas. Por ejemplo, alguien puede estar orando por alguien que está enfermo. Y eso es algo bueno que estamos pidiendo a Dios por otra persona. Alguien puede estar orando por alguien que está pasando por problemas económicos en su vida. Y eso es algo bueno que estamos pidiendo para otras personas. Alguien puede estar orando para que Dios le bendiga en su vida familiar, a sus hijos, que los cuide, que los proteja. Y podemos decir, hay muchas cosas buenas que nosotros consideramos que son legítimas y por las cuales Dios debería escuchar nuestras oraciones. Pero no debemos olvidar que aunque para nosotros hay cosas que nos parecen que son buenas o que son buenas, nosotros no somos los que tomamos la última palabra en cuanto a cuáles son las cosas que convienen a los hijos de Dios. Y por eso vamos a ver la tercera condición. Y la encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 14. Y aquí tenemos una declaración que siempre debería de ser el parámetro para nuestra oración, especialmente cuando nosotros pensamos que estamos pidiendo algo bueno a Dios o algo que conviene a Dios. Dice este versículo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí encontramos entonces otro aspecto importante en la oración, que es que al orar, Dios nos va a escuchar y que Dios va a atender nuestra oración conforme a su voluntad. Por eso hay algo que para nosotros tal vez es bueno. A menudo oramos por un enfermo y le pedimos a Dios que lo sane, que lo cure. Y creemos que eso es algo bueno que Dios debería de conceder. Pero podría ser que la voluntad de Dios no es que esa persona se levante de su lecho de enfermedad. Y tal vez por allí nosotros estaríamos cuestionando a Dios. Podríamos orar tal vez por alguien que
está pasando por una situación económica de pobreza. Y entonces nosotros oramos y le pedimos a Dios que le dé bendiciones materiales para que pueda salir de sus problemas que tiene. Y después de orar y orar, vemos que su situación no mejora. Y tal vez cuestionamos a Dios, bueno, si estamos pidiendo por algo que creemos que es bueno, ¿por qué no contestas? Bueno, no nos olvidemos que podría ser la voluntad de Dios que esa persona esté pasando por esa situación. No porque a Dios le gusta que las personas sufran, no porque a Dios le guste que las personas estén enfermas, que estén pobres, que tengan problemas económicos, que pierdan su trabajo, que tengan un accidente automovilístico, que pierdan a un ser querido. No porque a Dios le guste, porque a veces decimos, pero si te estábamos pidiendo a Dios y le oramos a Dios, ¿y por qué Dios no contestó la oración? Bueno, porque debemos de tener confianza en lo que dice este pasaje, confianza en la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos cuestionar la voluntad de Dios, porque podemos llegar entonces a dos conclusiones. La primera es, bueno, tal vez Dios ni nos escucha, porque le estamos pidiendo cosas buenas y los problemas no se resuelven, las situaciones no se arreglan. Entonces es que Dios no nos escucha. Lo segundo que podríamos pensar, bueno, es que a lo mejor no oramos con fe. No tenemos mucha fe, entonces por esa razón Dios no nos escucha nuestra oración. O podríamos llegar a la conclusión de que al final, ¿para qué oramos? Mejor dejemos que todas las cosas sean conforme a la voluntad de Dios. Y podríamos decir todas estas conclusiones erradas. Porque lo que el texto nos está diciendo es que debemos de tener confianza en la voluntad de Dios. O sea, si pedimos algo y Dios no nos los da, entonces es porque, como dice el pasaje, no nos conviene. Si pedimos por otras personas y el Señor no les da lo que estamos pidiendo, es porque en la voluntad de Dios, Él sabe que tal vez esa condición, esa enfermedad, esa situación, aunque no es lo mejor para las personas, sean la situación que los acerque a Dios o que les ayude a desarrollar más fe y más confianza en Dios, o que les ayude a depender más de Dios, o que les ayude a poder ver su situación espiritual de una mejor manera delante de Dios. Por lo tanto, la oración eficaz es aquella oración que se hace con la confianza de que es la voluntad de Dios la que finalmente va a conceder lo que pedimos, o la voluntad de Dios la que no va a conceder lo que nosotros estamos pidiendo. Pero alguien dirá, bueno, Jesús prometió que todo lo que pidamos a Dios, Dios nos lo va a conceder. Y encontramos la siguiente declaración en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, donde Jesús dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero aquí hay una combinación. Lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero a veces decimos, bueno, es que yo oré y creí y tuve fe, y yo creo que mi fe fue genuina, y sin embargo no recibí lo que pedí. Bueno, cuando Jesús hace esta declaración, el versículo 21 nos dice que Jesús está hablando en el siguiente contexto.
Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando Jesús habla de que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos, está hablando en el contexto de que la oración tiene que ser acompañada de fe. En otras palabras, si nosotros no tenemos confianza en Dios, no tenemos fe en Dios, si no creemos que Dios va a hacer lo que nosotros estamos pidiendo, entonces probablemente no lo vamos a recibir, aun cuando Dios esté dispuesto, tenga el poder para realizarlo. ¿Por qué razón? Porque la fe es un elemento importante en la oración, y la fe es un elemento importante para poder llegar hasta Dios. Recordemos que el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando hablamos de tener fe, estamos nosotros diciendo que una oración genuina o una oración correcta que no está acompañada de fe tampoco es eficaz. ¿Por qué? Porque es una oración sin la confianza en Dios. En otras palabras, no creemos que Dios pueda hacer lo que le estamos pidiendo. Esa es una oración sin fe. No tenemos confianza en que Dios tiene el poder para hacer lo que le estamos pidiendo. Y cuando yo era niño tomaba esta declaración de Jesús. Y entonces yo pensaba, bueno, cualquier cosa que yo le pida a Dios, si Jesús dijo que a una montaña le digamos, quítate de aquí, échate del mar, entonces va a ser hecho. Y cuando mi papá me mandaba a limpiar allá el tomate, y yo veía que había mucha hierba, entonces yo me acordaba este versículo y decía, pues yo le voy a pedir a Dios que quite todas estas hierbas, toda esta maleza del tomate, y que se vaya allá afuera de donde están sembrados los tomates. Y entonces yo me arrodillé una vez y le dije al Señor, tú dijiste que si tenemos fe y pedimos que si una montaña se mueve o una higuera se seque, se va a acontecer. Entonces yo ahora te estoy pidiendo que tú, esta maleza, se quite de aquí, del tomatal, toda la maleza, y que se vaya fuera del tomatal para que el tomatal quede limpio. Y entonces cuando yo terminé de orar, abrí los ojos y ¿qué creen que pasó? La maleza ahí estaba. Y entonces yo dije, ya sabía que la maleza no se iba a mover. Bueno, eso es un ejemplo de falta de fe. Por otro lado, la fe tampoco es caprichosa, porque la fe no hace que uno pida a Dios cosas que le tocan a uno hacer, deberes que le tocan a uno hacer. Esa es la parte nuestra. Dios tiene su parte, nosotros tenemos también nuestra parte como seres humanos. Pero lo más importante que aprendemos entonces de la oración es lo siguiente: necesitamos aprender a orar. ¿Por qué razón? Porque a menudo nuestras debilidades, nuestros conceptos equivocados, hacen que no pidamos lo que es conveniente. Ahora,
Después de que aprendemos a orar, necesitamos aprender a confiar en la voluntad de Dios. Lo cual significa que aunque pedimos cosas buenas para nosotros o para otros, eso no significa que eso es exactamente la voluntad de Dios. Así que si las cosas no vienen como pedimos, es porque no es la voluntad de Dios, aunque sean cosas buenas. Y en tercer lugar, cada vez que oramos, Jesús dice, debemos de tener fe, aunque sea como un grano de mostaza. Porque la fe es confianza, es seguridad. Y aprender a pedir las cosas que tienen que ver con la parte de Dios. Yo no le voy a pedir a Dios que me dé dinero sin trabajar. Yo no le voy a pedir a Dios que haga el trabajo que yo tengo que hacer en mi casa o fuera de mi casa, porque eso es lo que Dios me ha dejado para que yo haga. Pero las cosas que yo no puedo hacer, las cosas que yo no sé hacer, las cosas que yo creo que solamente Dios puede realizarlas, las tengo que poner en las manos de Dios, siguiendo estos principios. Aprender a orar, que significa pedir lo que es conveniente, aceptar que las cosas buenas que pedimos y no se nos conceden es porque no es la voluntad de Dios, y tener fe como un grano de mostaza. Y si no tenemos fe, entonces decir como los discípulos le dijeron a Jesús, aumenta, Señor, nuestra fe. Que Dios permita que nuestras oraciones puedan ser oraciones eficaces.